Buenos días, señor. Mi nombre es Julina Gadiano Pradya. Tengo 19 años. Me gradué en la Escuela Secundaria Nacional di Salawagan in Salawagan, Quezon, Bukidnon. Y actualmente en Balacanas, Villanueva. Aprender español puede ser muy beneficioso. Es un idioma ampliamente hablado, lo que puede abrir nuevas oportunidades para viajar, trabajar y relacionarse. También puede mejorar mis habilidades cognitivas y aumentar mi confianza.